Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sesión más de estudio bíblico de acá, Academia Paz. Seguimos con el libro de Hechos y hoy vamos por el capítulo número 20. Así que este va a estar súper interesante. Vamos a aprender muchas cosas importantes para nosotros, pero también para nuestro convivir de iglesia. Entonces, vamos a hablar para comenzar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu unción, por tu amor, por tu misericordia sobre nosotros, Señor. Bendice este tiempo que vamos a estar compartiendo, que tu Espíritu nos revele a través de este capítulo número 20, Señor, cosas que tengas para nuestro corazón, para nuestra vida, para nuestro fortalecimiento en tu camino. Así que te damos gracias y te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Ok, como les decía, vamos por el capítulo 20 y vamos a ver dos grandes cosas que van a suceder. Una es cuando Pablo regresa, ¿verdad? Y va a hacer varios viajes. Recordemos que había estado en Éfeso, se había quedado en Asia, y ahorita les voy a comentar un poco de eso, pero también Pablo va terminando casi este tercer viaje misionero, pero él sabe lo que le espera, él sabe a qué es lo que va, porque va de regreso a Jerusalén. Y ahí es donde va a terminar este viaje misionero, pero va a comenzar también una nueva aventura de Pablo. Pero vamos a comenzar con esto. Voy a compartirles pantalla para que puedan ver la presentación del día de hoy. Ok, ahí ya deberían estarlo viendo. Entonces, como les decía, en el capítulo anterior habíamos visto que Pablo estaba en Éfeso, había tenido una discusión grande también con unos mercaderes que vendían estatuillas de la diosa Diana, que era Artemisa. Después, como que digamos, se desestima toda la acusación. Y ahí es donde Pablo se queda un tiempo más enseñando en Éfeso. Éfeso va a ser una ciudad importante, e inclusive va a ser mencionada más adelante en Apocalipsis. Es una de las 7 iglesias a las cuales Jesús le escribe una de sus cartas. Ahí también entonces les puse el mapa donde pueden ver el recorrido de este tercer viaje misionero y como les digo, ahí está en Éfeso y de ahí se va a ir en barco a través de ciertas ciudades hasta terminar en Jerusalén. Así que aquí estábamos y vamos a empezar entonces a leer este capítulo número 20. Y dice que es el viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia. Entonces recordemos que Pablo estaba en Éfeso, ¿verdad? Y abajo está, y Macedonia está en la parte de arriba. Ya él había estado en Macedonia y ya había estado en Grecia. Entonces, dice así, Hechos 20 del 1 al 6. Cuando cesó el alboroto, ¿cuál alboroto? El que había sucedido con estos que vendían las estatuas de Artemisa, de la diosa Diana. Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Entonces, ¿a cuáles discípulos? Los discípulos que estaban en Éfeso. Recordemos que en Éfeso él también se había topado primero con los discípulos de Apolo y Apolo los había bautizado, pero no en espíritu. Después estuvo mucho tiempo ahí en Éfeso, donde hizo crecer la iglesia. Estuvo casi 3 años en Éfeso. Entonces, ahí había estado Pablo. Dice que se despidió y salió para Macedonia. Recordemos en Hechos 19:22 dice que Pablo había mandado a Timoteo y a Erasto a Macedonia. Entonces Pablo va a ir a reunirse con ellos, aparte de también otros discípulos que él tenía ahí. Seguimos leyendo. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Okay? Al cabo de 3 meses de estar ahí, debido a los planes que los judíos tenían contra él, cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces, él iba a ir a Jerusalén y él tenía pensado ir de Grecia por mar hacia Jerusalén. Pero por los judíos que ya habían estado ahí, ahorita vamos a ver, él decide otra vez devolverse por Macedonia. Entonces, en Hechos 18:12, Pablo estaba por esa área y dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Son estos mismos judíos con los que Pablo no quería volver a encontrarse estando en Grecia y que volvieran otra vez a llevarlo a un tribunal. Diciendo esto, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Entonces, esto era lo que los judíos decían. Entonces Pablo dice, no, mejor en vez de irme y evitar tener otro conflicto con ellos, me voy a ir por Macedonia, me voy a ir por tierra, me voy a ir por la parte de arriba y después de ahí sí tomo un barco para ir a Jerusalén. Hechos 24. Y aquí va a narrar una serie de personas que estaban con Pablo en ese momento. Lo acompañaron hasta Asia. Asia era donde estaba la ciudad de Éfeso o Misia, que es lo que vamos a ver ahora. Dice, estaba Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. ¿Se acuerdan que se encuentra con Timoteo en Macedonia? Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, que es otra de las ciudades, y nosotros pasando los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, Pablo junto con sus compañeros deciden volver a Siria, decide quedarse en Macedonia, donde hay varios de sus compañeros. Pero si volvemos a analizar un poco la narrativa, ¿quién reaparece y quién se une otra vez al grupo de Pablo? Lucas, porque vea que habla donde dice, estos habiéndose, nos esperaron en Troas y nosotros, ¿verdad? Entonces quiere decir que estábamos ahí. Recordemos que Lucas se había quedado o habíamos dejado de, digamos, de verlo acompañando a Pablo cuando estaba en Filipos. ¿Ok? Entonces, Lucas estaba en Filipos y ahora que vuelve otra vez por el lado de Macedonia, que van a donde estaba Filipos, entonces se encontraron ahí, porque dice que zarpamos de Filipos. O sea, entonces, de Filipos, Lucas volvió a encontrarse con Pablo, ¿verdad? Y también dice que fue en la época de los panes y los sin levadura. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo 12, cuando dice que iban a arrestar a Pedro y lo tenían pensado dejar libre en los días de los panes sin levadura. Habíamos visto que esto era una celebración de la Pascua. Habían 3 celebraciones en la Pascua y una era esta de los días de los panes sin levadura, que lo que hacía era conmemorar el pueblo de Israel la salida de Egipto. Entonces es otra vez una celebración de Pascua. Para los judíos era muy importante, o es muy importante, la Pascua. Vemos cómo Pablo en muchos de sus viajes siempre trata de volver en la Pascua a Jerusalén, porque él dice que él quería estar ahí y suceden muchas cosas cuando es la Pascua. Al final todos se reúnen en la ciudad de Troas, donde Pablo se había encontrado con Lucas la primera vez. Ahí era donde habían encontrado primero a Lucas. Lucas se une ahí, después Lucas se queda en Filipos y ahora que vuelven otra vez de Filipos, entonces se vuelve otra vez a Troas. Entonces, Pablo va a comenzar una serie de eventos donde lo que va a hacer es empezar a despedirse de cada una de las iglesias o de la gente con la cual ha tenido contacto. Y aquí va a suceder algo importante en Troas. Dice Hechos 27:12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, era como un parte del desayuno, pero también era parte de la reunión. Pablo tenía que salir al día siguiente. Entonces estaban reunidos con los discípulos, estaban comiendo y Pablo tenía que partir. No se quedó mucho tiempo en Troas. Pero entonces él dijo, bueno, necesito enseñarles la mayor cantidad de información, tienen que quedar bien preparados, así que esto va para largo. ¿Ok? Y entonces hizo casi hasta una vigilia y se les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Por eso les digo, fue casi una vigilia. Imagínense, desde el día hasta la medianoche, Pablo hablando, enseñándoles, exhortándolos, diciéndoles todo lo que podía pasar, diciéndoles cómo fortalecer su fe en el Señor. Y Pablo, sabemos que era intenso y él dijo, necesito dar toda la información. Imagínense que en Éfeso se quedó por lo menos 3 años. Aquí tenía que hacer lo que hizo en Éfeso en 3 años en una noche. Entonces, dice, alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. O sea, estaba un ambiente tranquilo, era un ambiente relajado y un joven llamado Eutico,
Estaba sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba y se fue. Llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Que Pablo estaba enseñando, era ya la medianoche y dice que este joven luchaba contra el sueño. O sea, había un asunto de que no sé si les ha pasado, que no quieren quedarse dormidos, pero el cuerpo ya está muy cansado. Dice que este muchacho luchó contra el sueño, pero aún así no lo logró y cayó de un tercer piso. ¿Okay? Podemos hablar de que pueden ser unos 12 metros de altura. ¿Okay? No era nada pequeño, como diría Lucas. Entonces cae en un tercer piso y dice que lo levantan muerto. No era que parecía muerto, no era que estaba malherido, no era que estaba inconsciente. Dice que lo levantaron muerto. ¿Okay? Pero Pablo llega, desciende y él sabía el poder de Dios que había en ese lugar y el poder de Dios que también se movía. Entonces me imagino que él oró por el muchacho y le dijo, ¿saben qué? Tranquilos. No está muerto, está dormido, sigamos nosotros en lo que estábamos. Y dice que Pablo subió, después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando como si nada. ¿Okay? Vean la fe, vean la convicción de que Pablo tenía de que el Señor era el que estaba haciendo, de que el Señor era el que iba a hacer. Él dijo, no me voy a preocupar, no vamos a detener esto, vamos a seguir porque el Señor ya está haciendo la obra. ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo que Dios está haciendo la obra, seguimos preocupándonos? Sabiendo que Dios es el que está ahí, seguimos pensando, detenemos absolutamente todo lo demás porque estamos preocupados de lo que va a pasar. Pero cuando Dios es el que está ahí, cuando Dios es el que está actuando, nosotros podemos seguir tranquilamente. Podemos seguir con nuestro trabajo, podemos seguir con todo lo que tengamos que hacer, porque vamos confiados, caminando en que el Señor es el que hace. Y ese era el Dios que Pablo les estaba hablando. Ese era el Dios de milagros, de poder que Pablo les decía. Entonces Pablo dijo, tranquilos, Dios está haciendo. Nosotros vamos a seguir comiendo y vamos a seguir hablando porque todavía hay mucho para que ustedes aprendan. Entonces, y dice que siguió hablando hasta el alba, o sea, hasta el amanecer siguió hablando. Prácticamente fueron 24 horas, una encerrona con Pablo de 24 horas hablándoles y enseñándoles. Y después dice, y luego se fue. Llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados. Que aquí no habla tiempos, no podemos saber cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra, pero dice que Pablo yo le dijo, tranquilos, está dormido. Y él subió y siguió haciendo. Dice que subieron al joven. Muy posiblemente fue cuando Pablo se fue. ¿Verdad? El muchacho todavía seguía dormido, parecía que estaba ahí y dormido, pero era el Señor trabajando, curando y haciendo. Y dice que fueron grandemente consolados. ¿Okay? Entonces vemos cómo esto es importante. Entonces vemos cómo Pablo estaba dando un paso, tratando de enseñar todo lo posible, ¿verdad? Pablo, terminando de enseñar, sale y hace un recorrido por mar, ¿verdad? Se va de Troas y se va por mar a la ciudad de Mileto. Mileto era una ciudad que quedaba como a 50 kilómetros de Éfeso. Y dice que no quiso detenerse en Éfeso. ¿Por qué? Porque tal vez tenía todavía un vínculo importante. Para él había sido importante esa ciudad de Éfeso, porque pasó mucho tiempo, 3 años. ¿Okay? Entonces, seguro él dijo, si yo llego y voy a Éfeso, no voy a seguir, me voy a quedar ahí, van a pasar otros 3 años, la gente no va a querer que yo me vaya, pero es necesario que yo siga mi camino. Entonces, en Hechos 20:13 comienza esta historia donde está Pablo en Mileto. Y dice Hechos 20:13, nosotros adelantándonos a embarcarnos, y vean que otra vez dice nosotros embarcarnos, o sea, aquí está Lucas siendo parte de la acción, a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra.
Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, que entonces Pablo vino, recuerden que se venía por Macedonia, de Macedonia bajó hasta, digámosle, bajó ahí a Asón y después lo recogieron y llegó a Mileto. Dice, cuando venimos con él, vinimos a Mileto. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos a Quío, a Milete, dice, y al otro día tocamos Puerto en Samos. Hicimos escala en Trogilio y al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Entonces aquí vemos donde Pablo empieza a regresar. Pablo pasa por diferentes ciudades, empieza a reunirse con varias personas y dice que llega a Mileto. No quiso pasar por Éfeso porque, como les decía, él se sentía apresurado por llegar a celebrar Pentecostés en Jerusalén. Entonces, vamos a ver cómo hemos visto durante estos 3 viajes misioneros a Pablo el evangelista, a Pablo el misionero. Pero aquí vamos a ver una parte donde vamos a ver a Pablo el pastor. Vamos a ver a Pablo cuando abre su corazón. Vamos a ver, siempre catalogamos a Pablo como el que, ¿verdad? Cuando habla era muy directo y Pablo el intenso, Pablo el que, ¿verdad? Siempre iba ahí, pero ahora vamos a ver una nueva faceta de Pablo. O tal vez Lucas no la había mencionado antes, pero aquí hace un poco más de énfasis en esta parte de la personalidad de Pablo. Y dice Hechos 20, 17, 23. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia no eran personas adultos mayores, eran personas de autoridad en la iglesia, que muy posiblemente él las había dejado a cargo, él las había puesto ahí cuando él salió de Éfeso. Entonces tenía mucha relación con él, eran muy cercanos con él, y dice que los manda a llamar, no pasa a Éfeso, pero sí los manda a llamar. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí Pablo empieza a abrir su corazón y dice, el ministerio ha sido difícil, ¿verdad? Y dice muchas lágrimas y pruebas por las acechanzas de aquellos a los cuales tenían que entender. A veces las acechanzas principales no vienen de aquellos que no conocen de Dios, sino que vienen de aquellos que ya conocen o conocieron del Señor. ¿Okay? Y aquí está hablando de estos judíos que conocían de Dios, conocían de la Torá, conocían de la ley, conocían del Mesías, y estos eran los que se iban en contra de Pablo. Y esto seguramente le dolía a Pablo, porque él decía, yo creí que iban a ser los más fáciles. Y vieran que no siempre es más fácil hablar con alguien que ya sabe. ¿Ok? Dice, y como nada que fuera útil, me he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ligado yo en espíritu, o sea, como unido o guiándome por el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Que Pablo sabía, ya el espíritu seguro ya él sentía, ya le había hablado de que algo iba a suceder. Entonces dice, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me ha dado testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, Pablo ya sabía que algo iba a suceder en Jerusalén. Pablo ya sabía que las cosas iban a estar complicadas en Jerusalén. Él sabía que cuando llegara a Jerusalén, su ministerio se iba a poner cuesta arriba. Y aún así, él decidió ir. Entonces dice lo que me espera, el Espíritu Santo en muchos lugares, con muchas personas, ya le había dicho, Pablo, Jerusalén van a haber cosas. Entonces, seguimos en Hechos 20, 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, él estaba diciendo, yo sé que esto va a pasar, yo sé que esto va a ser difícil,
pero no voy a cuidarme yo porque yo sé que hay algo que tengo que hacer. ¿Verdad? Entonces, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo no cuido mi vida en el sentido de que yo sé lo que tiene que pasar, yo sé lo que va a suceder, pero hay que hacerlo. O sea, yo no voy a hacer y decir, no, ¿y cómo me va a suceder a mí esto? No, si tiene que pasar, que pase. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Por eso se dice que Pablo es otro de los apóstoles. ¿Por qué? Porque él dice, él no recibió el ministerio de parte de los apóstoles de Jesús. Él recibió su ministerio directamente de Jesús. Recordemos que Jesús se le aparece y hay muchos momentos donde nos hace evidencia de que Pablo tenía una relación directa con Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Entonces, recordemos cuál había sido la misión, cuál había sido el propósito del ministerio de Pablo. Y nos vamos a devolver a Hechos 9, de lo que es el 15 al 16. Y dice, el Señor le dijo, y este está hablando con Ananías, cuando Pablo estaba ahí ciego y entonces había entrado a la ciudad y entonces le dice a Ananías que vaya a orar por él y dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Ya había ido a los hijos de Israel, ya había ido a los gentiles. Faltaba reyes, pero todavía falta. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo había visto en su ministerio cuánto le era necesario padecer. Había sido apedreado, había sido perseguido, había sido arrestado, había recibido látigos, había pasado por muchas cosas. Él dice, con lágrimas, estos judíos me han perseguido. Entonces, esto era lo que Jesús le había dicho a Pablo. Entonces, desde el principio sabía que no iba a ser una tarea fácil para hacer. Seguimos en Hechos 20:25. Y ahora, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Entonces, Pablo sabía que iba a ser la última vez que él iba a estar con ellos. Él le dijo, nunca más volverán a ver mi cara. Voy para Jerusalén, me esperan prisiones, me esperan tribulaciones, así que creo que esta es la despedida. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo lo que estaba diciendo era que nadie podía reclamarle que no había escuchado el mensaje por parte de él. Él no llevaba consigo ninguna culpa, no llevaba consigo ninguna carga de decir, no anuncié el evangelio a estas personas. Si nosotros tuviéramos que decir eso en este momento, ¿podríamos decirlo así con esa seguridad? ¿Podríamos llegar y decir, no hay nadie cerca mío al cual yo no le haya hablado del Señor Jesús y del mensaje de salvación, de perdón y de restauración? Así que esa sangre no está sobre mí. ¿Cuántos de nosotros yo creo que podemos todavía llegar y decir, pude haberlo hecho o todavía tengo que hacerlo? Entonces tenemos una misión importante por hacer. Sigue diciendo Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Entonces, aquí Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les está diciendo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Les deja dos tareas. Les dice, velen por ustedes mismos. ¿Por qué velar por ellos mismos? ¿Por qué es importante que el liderazgo, que los ancianos, que los pastores velen por ellos mismos? ¿Por qué? Porque él sabía la carga que había del ministerio. Él sabía la carga que había de todo lo que había que hacer, el cansancio, el tiempo invertido, todo eso Pablo sabía que era complicado. Entonces, era también no descuidar su relación con Jesús para no descuidar su relación con sus ovejas. En el momento
en que la cabeza, en el momento en que el pastorado, en el momento en que el liderazgo no se cuida a sí mismo, va a empezar a descuidar a sus ovejas. Y Pablo va a ver por qué es que es importante cuidar a las ovejas, por qué es que el liderazgo tiene que estar fuerte. Pero entonces, acá como líderes, como pastores, como personas que servimos al Señor, tenemos que también tener tiempos de descanso, tenemos que tener tiempo para nosotros, tenemos que tener tiempo para nuestra relación con el Señor, tiempos devocionales, tiempos en familia, porque eso va a ser cuidarnos a nosotros. ¿Ok? Pero después dice velar por las ovejas. ¿Ok? Dice que es cuidar y apacentar las ovejas. Esto ya Jesús lo había dicho una vez. ¿Verdad? Cuida y apacenta mis ovejas, y se lo dice a Pedro. La palabra apacentar quiere decir dar pasto para comer al ganado. Entonces, le dice, cuida y apacenta las ovejas. ¿Ok? Entonces, quiere decir, déles comida, cuídalas, nútrelas, esté pendiente de ellas. Pablo quería decir que debían seguir con las enseñanzas que nutrían al pueblo con la doctrina cristiana. O sea, con la doctrina que Pablo había enseñado, les decía, tienen que cuidarlas, tienen que seguirlas, tienen que seguir enseñando. No pueden quedarse con esto, tienen que seguir creciendo. Y les deja claro, ¿verdad? Que no son solo, que ellos solo son los pastores de las ovejas de alguien más, porque vean lo que dice, por obispos para apacentar la iglesia de el Señor. No era, entonces está diciendo, no son sus ovejas, no son propiedad suya. Ustedes son mayordomos, ustedes son pastores de las ovejas del Señor, del dueño. ¿Ok? Entonces, cada una de las personas que tenemos, cada una de las ovejas que tenemos, de las personas que Dios nos da, no son nuestras. No es nuestra iglesia, no es nuestro grupo, no es nuestro discipulado, no es nuestro grupo paz, es del Señor. Y nosotros solo somos pastores, solo somos líderes del Señor, que tomamos la responsabilidad de ser mayordomos y de cuidar como nuestro lo que es del Señor. Entonces, Pablo les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar, el cual él ganó por su sangre. Entonces dice que son de Jesús porque él las compró con su sangre. Pero también les va a dar una advertencia de lo que puede pasar. Les va a dar una advertencia, no de lo que puede, inclusive de lo que va a pasar y de lo que pasa actualmente, para cuidar el rebaño de Dios. Y dice Hechos 20, 29, 31. Dice, porque yo sé que después de mi partida, o sea, Pablo estaba ahí, él las estaba cuidando y él decía, de día y de noche los cuidaba, les enseñaba, ¿verdad? Estaba ahí con ellos, pero Pablo dice, yo sé que en el momento en que yo me vaya, y no es que Pablo era el súper discípulo, el súper apóstol, no, pero Pablo conocía muy bien su visión, su tarea. Pero él dijo, el momento en que yo me vaya, yo espero que ustedes continúen de la misma forma que yo lo he hecho. Pero, dice, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí sus discípulos. Vean lo que está diciendo. O sea, vean lo que va a venir. Le está diciendo, en el momento en que yo me vaya, Satanás va a mandar gente. Satanás va a mandar lobos rapaces para comerse a las ovejas. Cuando habla de rapaces, lo que habla es, un lobo rapaz es un lobo que no tiene piedad, es un lobo que va a hacer daño, que va a matar, que persigue, que insiste. ¿Verdad? Como eso, las de National Geographic, ¿verdad? Que se ve ahí la cebra donde va corriendo y el león ¿verdad? Va corriendo detrás, algo así, eso es un animal rapaz. Entonces Pablo les dice, les advierte que entrarán en medio de todos ellos, no que los van a rodear, no les van a decir, ustedes van a ser acechados y van a venir contra ustedes, dice, en medio, van a entrar en medio. Quiere decir que en medio de lo que ellos hacían, en medio de sus reuniones, en medio de sus celebraciones, en medio de sus cultos, en medio de todo, van a entrar personas que van a ser lobos rapaces para ver cuáles ovejas se llevan. ¿Okay? Entonces van a ser parte de ellos. Dice que van a ser despiadados. No darán marcha atrás en sus ataques contra el pueblo de Dios, sino que tomarán a tantos como puedan.
Y vean cómo es una advertencia fuerte. Porque como les digo, les está diciendo, dentro de los que ustedes tengan, dentro de los que estén entre ustedes, van a ser esos los que se van a llevar. No es que va a venir el ladrón, ¿verdad? Como cuando cuando Jesús habla acerca de Satanás, que dice que vendrá como ladrón en la noche. Bueno, hablaba de Jesús, pero digámosle que habla de que el diablo no viene para robar, sino para matar y para destruir, ¿verdad? Y esto lo hace a través de personas. Pero no es que va a venir en la noche a robárselo, no es que va a venir a escondidas, no es que va a venir cuando nadie se dé cuenta, sino que dice que va a estar en medio de todos ellos. ¿Okay? Y aquí es donde también tenemos que tener cuidado de esto. ¿Por qué? Porque es algo que va a pasar. ¿Okay? Y es algo que pasa. A mí me hace gracia cuando la gente dice, y yo como este fulano lo que hizo, y qué barbaridad, y estando en la iglesia. Y yo a veces lo que digo es, sí, por eso pasa, porque estamos en una iglesia. Recordemos que en la iglesia habemos personas que estamos en procesos de restauración, de perdón, pero también van a venir otras personas que van a tratar de llevarse otros. ¿Okay? Esto no es como para iniciar una cacería de brujas, como dicen, sino para poder tener cuidado y no confiarnos. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado, tenemos que andar con precaución, tenemos que saber con quién estamos, con quién compartimos y que las personas realmente sean de edificación para nuestra vida. Entonces, Pablo sabía que un pastor, un líder del pueblo, tiene varias tareas por hacer. Ya les había dicho que era alimentar y dirigir, pero también les dice que tiene que proteger. Esta es la tarea de un pastor, alimentar a las ovejas a través de la palabra, enseñándoles, dirigir, estar ahí, darles dirección, caminar con ellos y proteger, cuidarlos de cualquier cosa que pueda venir contra ellos. ¿Okay? Entonces les advierte que no solo tiene que cuidarse de lo que venga de afuera, sino también de lo que venga de adentro. ¿Okay? Van a querer crear división en la congregación. Pablo les dice que hablarán de cosas perversas, o sea, cosas malas, cosas que no son. Dice que algo perverso, dice, refiriéndose a que toman lo que es bueno y lo tergiversan para arrastrar a ellos fuera de la iglesia. Entonces, eso es algo perverso. Cuando algo se pervierte, es cuando se toma algo bueno y se tergiversa para manipular y para arrastrar. ¿Okay? Eso es algo perverso. En Hechos 19, cuando Pablo estaba en Éfeso, dice que enseñó en la escuela de Tirano por al menos 2 años. Y vemos en Hechos 19, dice, pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. A continuación, y ahí continuó por espacios de 2 años, de manera que todos los que estaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, Pablo los había enseñado durante mucho tiempo. Pablo había estado con ellos, pero él ya no iba a estar. Y le encarga a estos ancianos, pastores, líderes de la iglesia que cuiden a sus ovejas, que cuiden a lo que él había enseñado a través de Jesucristo y que los había llevado a Jesucristo, pero que esto no podía decaer. Esto no podían permitir que vinieran de afuera para eliminar la obra de Dios. Y por eso, como les digo, ahí hablaba de judíos, muchos judíos que eran conocedores de Dios, de la Torá, de las leyes, habían querido quitar la obra de Pablo. Entonces, podían venir por todos lados. Por eso Pablo les dice en Hechos 20:31, dice, por tanto, ¿okay? Por tanto, ¿qué? Por lo que les dije de los lobos rapaces que iban a estar en medio de ellos, etcétera. Por tanto, velad. Velad es estar pendientes, es estar al tanto, no es dormirse. Acordándonos de que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, Pablo dijo, porque esto viene, ustedes como líderes, como pastores, no pueden olvidarse de seguir haciendo la tarea. Esa advertencia todavía continúa hasta nuestros días. Esa advertencia todavía pasa en nuestros días. Y nosotros como líderes y como pastores tenemos que estar pendientes de eso, de cuidar a las ovejas que son del Señor.
Entonces, Pablo trata de comunicar lo que hay en su corazón, lo que motiva su ministerio. Y en Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos. No, me llamó la atención que dijo sobreedificarlos, no para edificarlos. Ellos ya conocían, ellos ya sabían lo que iba a hacer ahora esta palabra. Les dejo la palabra de la gracia para que sigan creciendo, sigan fortaleciéndose. Eso era sobreedificaros. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Verdad? He llevado mi ministerio con lo que Dios me ha dado. No he querido lo de nadie más. Antes bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Cuando me ha tocado y cuando el Señor ha traído, sí, aquí está. Yo he puesto estas manos para poder recibir lo que Dios me da, lo que otras personas me han dado, para hacer el ministerio. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. De ahí no he agarrado nada más. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí Pablo está citando algo que es la única vez que se ha citado en la Biblia. ¿Por qué Pablo dijo, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir? Si usted revisa todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no va a encontrar que Jesús haya dicho esto. Usted no va a encontrar en ninguno de los evangelios a Jesús diciendo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ok? ¿Por qué Pablo lo dijo? Recordemos que no todo está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. No todo lo que Jesús dijo está escrito. Vean lo que dice Juan 20:30-31. Además hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que crean creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, en este de Juan 20:30-31, lo que dice es que Jesús hizo mucho más cosas, pero no todo está escrito. Y Juan 21:25 dijo, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, vemos cómo tal vez sí Jesús dijo esto, o Jesús dijo esto, nada más que no fue escrito en ninguno de los evangelios, que solo está en el libro de Hechos. ¿Verdad? Puede que Dios no lo inspiró, o puede que inclusive haya sido algo que Jesús le dijo directamente a Pablo. O puede ser que Jesús lo dijo cuando estaba, pero se pasó de boca en boca y nunca quedó escrito. Los escritores de los evangelios nunca lo metieron porque tal vez su enfoque no iba por ese lado. Entonces, no es que Jesús no lo haya dicho, que Jesús lo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Okay? Pero no todo lo que dijo o hizo Jesús, ya vimos, está escrito en la Biblia, porque dice que, o sea, serían miles, cientos de libros lo que se pudieron haber escrito de todo lo que hizo y dijo Jesús. Entonces, Pablo les dice, no descuiden, den a los necesitados, den a quien necesite, porque más bienaventurado es dar que recibir. Okay, cuando terminó de decir estas cosas, Hechos 20:36, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y aquí viene una de las escenas más tristes que yo he visto en el libro de Hechos. Okay, y dice, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo lo besaban. Vean el amor que le tenían. Vean el amor que le expresaban. Ni siquiera era como sí, nosotros te queremos. Dice que se le echaban al cuello, lloraban. Dice, hubo gran llanto y lo besaban. Y se dolían en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y lo acompañaron al barco. Y aquí termina esta historia de Pablo con la iglesia de Éfeso. Realmente parece que Éfeso marcó algo importante en Pablo. Y Pablo marcó algo importante en esa iglesia. Había comunión, lo querían, lo amaban, lo respetaban,
seguía sus enseñanzas, crecían con él. Y eso es lo que sucede cuando un líder o un pastor hace bien su tarea. Esa reciprocidad se traduce en este tipo de acciones. ¿Verdad? Lo querían, lo amaban, le daban, lo abrazaban, lo besaban, porque querían expresar su gratitud y su cariño para él. Era como un padre para ellos, ¿ok? Entonces, después de ver todo esto, y aquí termina este capítulo 20 del libro de Hechos, me quedé pensando, ¿y qué pasó con esa iglesia de Éfeso? Para Pablo fue muy importante, estuvo mucho tiempo ahí. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue al final a esta iglesia de Éfeso? Más o menos de unos 20, de unos 30 o 40 años después de esto, se escribe Apocalipsis. Y dentro de Apocalipsis hay una carta a varias iglesias y una de estas cartas va dirigida a la iglesia de Éfeso. Y en Apocalipsis 2, del 1 al 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice eso. ¿Okay? Jesús dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. Vea que aquí empieza felicitándolos por su arduo trabajo, por el reino de Dios, por su resistencia y perseverancia en tiempos difíciles y dice, y porque no puede soportar a los malos. Recordemos que Pablo les había advertido sobre estos malos, sobre esta gente que iban. Entonces Jesús le estaba diciendo, hicieron bien su trabajo de soportar y resistir a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Se acuerdan que venían, que dice, Pablo les dijo, vendrán como lobos rapaces en medio de ustedes? Había gente que llegaba a decir que eran apóstoles, que eran discípulos, y ellos lo probaban y dice que y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos pudieron ser diligentes en lo que Pablo les había pedido, de cuidar a las ovejas de estos mentirosos, de estos que decían que venían en el nombre del Señor y no lo eran, y ellos los detectaban y los echaban de una vez. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces no se dieron por vencidos. Vean que dice, ha sufrido, les ha costado, han sido perseverantes, a pesar de, han seguido. Ahí le han puesto amor, cariño y han seguido a pesar. Han trabajado arduamente por amor de mi nombre. Lo han hecho, han trabajado en mi nombre grandemente y no han desmayado. Pero le reclama una cosa. Vean qué curioso, como los felicita por su arduo trabajo, por resistir y perseverar en tiempos difíciles, por lidiar con todo lo malo que venía y porque no se dieron por vencidos, aun cuando estaban cansados. Cosas buenas, cosas que cualquier líder, servidor, pastor puede hacer por su iglesia. Pero no se nos tiene que olvidar algo. Muchas veces por estar haciendo todo esto, por estar cuidando todo esto, perdemos lo más importante. Y es lo que Jesús le reclama. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Entonces les dice, sí, ustedes han hecho bien la tarea. Todo lo que Pablo les dijo que hicieran lo han hecho bien. Hacen bonitas actividades, hacen bonitos cultos, hacen bonitas transmisiones, han cuidado a la gente, tienen muchos grupos, han crecido, la iglesia se sigue manteniendo, las actividades están ahí, los números de la iglesia siguen creciendo, muy bien, lo han hecho bien. Pero no se nos tiene que olvidar ese primer amor. Y aquí no está diciendo, porque aquí les dice, lo han hecho en mi nombre. Quiere decir que no se les ha olvidado hacerlo en el nombre de Dios. Lo que se les ha olvidado es su relación con Dios. Porque dice, ustedes han perdido su primer amor, esa pasión, esa
esa ilusión de tener un tiempo conmigo. Es lo que han perdido. Es lo que no han continuado haciendo. Entonces, como pastores, como líderes, como servidores, está bien servir y es importante servir. Esto siempre yo digo a la gente, recordemos que antes de ser servidores, primero somos hijos. No puede perder su relación con el Señor y hacer las cosas bien para el Señor si usted no tiene una relación con el Señor. Si usted no tiene un tiempo para relacionarse con Él, para leer su palabra, para orar, para alabarlo, etcétera. ¿Verdad? Y créanme, nos pasa a todos. A veces por el día a día, a veces por las cosas que hay que hacer, no nos tomamos ese tiempo. Pero es cuando también el Señor puede que llegue y nos diga, Ronnie, lo hiciste bien, pero has olvidado tu primer amor, me has olvidado a mí. Hiciste las cosas en mi nombre, hiciste bien todo en mi nombre, pero te olvidaste de mí. Y esta parte no podemos dejar de hacerla. Porque en el momento en que dejemos de esto, aunque esto lo hagamos bien, viene vacío. ¿Okay? Entonces, es retomar ese primer amor. ¿Okay? Entonces, aquí termina esto y la iglesia de Éfeso, no sabemos cómo siguió después de esto, de esta exhortación, ¿verdad? Pero yo creo que pudimos aprender grandes cosas el día de hoy. Cosas donde pudimos ver cómo Pablo viene y así como tenía ese corazón misionero y todo, también tenía un corazón de pastor. Cómo Pablo sufrió y cómo Pablo amó, pero también cómo los dejó a cargo de una tarea importante y era cuidar y velar por las ovejas. Pablo sabía que eran del Señor, pero que les habían dado la responsabilidad a ellos. Y que tenemos que tener cuidado de gente, de personas. Y aquí en Apocalipsis, donde les dice que dicen ser apóstoles y no lo son y los han hallado mentirosos, es el tipo de gente que también podemos encontrar dentro de una iglesia. Pero que esto no nos desanime de venir a una iglesia. Hay gente que dice, yo no voy a una iglesia por todo lo que la gente hace, por lo que mienten. Sí, eso va a pasar. Pero que su relación con Dios no sea a través de la gente, sino que sea usted y Dios. Que cuando usted venga a la iglesia sea un tiempo de comunión con el Señor. Y sí, para compartir con personas que usted ya ha analizado, las ha pesado y las ha encontrado bien. Las ha encontrado que son de bendición para su vida. ¿Okay? Y hay personas a las cuales tal vez, aunque vengan a la iglesia, no es necesario que usted se relacione con ellas. Pero también lo más importante que nos enseñó este capítulo es que a pesar de que hagamos y que lo hagamos bien y que lo hagamos para el Señor, no podemos perder nuestra relación con el Señor. Tenemos que seguir constantes, tenemos que seguir firmes, tenemos que seguir día a día tomando la decisión de seguir al Señor Jesucristo y de poder experimentar su amor cada día. ¿Okay? Entonces vamos a orar para terminar. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias porque estas mismas palabras que le diste a Pablo y estas mismas palabras que le diste a la iglesia de Éfeso son las mismas palabras que nos dices el día de hoy. Son las mismas palabras que inclusive como líderes tenemos que tener en cuenta de que tenemos que velar por nosotros para poder velar por nuestras ovejas. También tener en cuenta de que vendrán personas a tratar de quitarle esas ovejas y que tenemos que luchar, tenemos que ser perseverantes, tenemos que medir, tenemos que pesar para realmente tener líderes, tener personas que tengan tu corazón. En el momento, Señor, en que alguien no tiene tu corazón, que no sigue tu voluntad, que no sigue tu palabra, Señor, son personas que no te siguen a ti. Así que, Señor, danos la sabiduría, danos el entendimiento, pero también el amor para poder guiar bien a las ovejas que nos has dado. Gracias, Señor, porque también nos has exhortado el día de hoy, porque nos has dicho de que tal vez hacemos bien tu obra, pero que puede que en algún momento hayamos perdido ese primer amor y queremos retomarlo el día de hoy. Queremos volver a entregarte nuestra vida, queremos volver a entregarte todo lo que somos para que nos sigas transformando y nos sigas usando de la forma correcta. Así que, Señor, gracias por tu espíritu, gracias por este tiempo, gracias por la palabra que has traído el día de hoy a través de este capítulo número 20 del libro de Hechos y que sabemos que seguiremos aprendiendo. Así que
Te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, muchas gracias. Denle like, pongan algún comentario y nos estamos viendo la próxima semana con capítulo 21. Hasta luego.